buen día, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar el culto, vamos a comenzar el servicio en línea, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Y ayer yo les enviaba justamente la invitación y hablábamos de que no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Y realmente nosotros, si vemos esto, el reunirse, el principal objetivo de reunirnos es que nosotros podamos animarnos unos con otros y para seguir confiando en el Señor. Porque el tiempo es difícil y sabemos que hay muchas cosas en la Escritura que se están cumpliendo y nos dicen que la venida del Señor está cerca, pero muchas veces el Señor dice que la retarda porque quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, porque esa es la misericordia de Dios. Pero es importante que nosotros nos reunamos, que en este tiempo, pese a que no podamos tener las reuniones presenciales, podamos ser este cuerpo de Cristo, que podamos estar reunidos, que estamos con el mismo sentir. Y sobre todo que nos animemos unos con otros, porque usted sabe que cuando usted está conectado, lo que usted produce en nosotros es animarnos a seguir confiando en el Señor, que Él siga haciendo la obra. Y cuando nosotros nos conectamos y le pedimos que se conecte, es para que nosotros podamos también confiar en Dios y poderle animar en el Señor. Así que esta mañana, donde usted esté, pídale al Señor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, que vengamos con un corazón sumiso, un corazón con una actitud en la cual nosotros podamos darle al Señor gracias de todo y por todo. En esta mañana podamos decirle al Señor gracias por lo que, Señor, podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque lo que está incluso pasando, por las circunstancias en las que estamos pasando, no importa la circunstancia en la que tú estés, no dejes de dar gracias a Dios, porque es la buena voluntad, dice la Escritura. Y no solamente que esto sea una situación en la cual nosotros la podamos decir solamente de palabras, sino que la podamos poner por hecho, decirle: Señor, aunque muchas veces yo no tenga ganas, pero te voy a dar gracias, Señor. Aunque yo crea en mi ser, crea que no tiene que darte gracias, yo lo voy a hacer. Pero no se trata de lo que usted crea, sino lo que dice la Escritura que debemos hacer. No es como usted quiere o como usted piensa o como usted cree, sino como la Escritura nos dice. Entonces en esta mañana yo le voy a decir que ponga su corazón, ponga su mente, ponga todo su ser. Y a mí me encanta esta parte de la Escritura que dice: bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Y no te olvides ninguno de los beneficios. Porque son los beneficios, son las cosas que incluso el Señor nos da, más allá de lo que nosotros podemos, de lo que nos merecemos, porque no nos merecemos nada. Pero en todo caso, démosle gracias al Señor en esta mañana y digamos: Señor, gracias por la vida, gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor. Venimos con un corazón grato, Señor, en esta mañana, un corazón humilde, una actitud humilde, sumisa, Señor, una actitud en la cual venimos, Señor, y nos arrepentimos de todas las cosas. El arrepentimiento no es remordimiento, no es una introspectiva mórbida que puede decir que nosotros nos estamos echando la culpa, pero es importante que nosotros entendamos que es la gracia de Dios, el podernos arrepentir, el poder reconocer que necesitamos de Dios, el poder decir: Señor, ven a mi vida un día más. Sí, porque el día de ayer el Señor estuvo, y esto no quiere decir que el Señor no está, pero si usted clama y si usted le dice y usted está consciente y usted anhela la presencia de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor se va a hacer manifiesto, porque Él es fiel. Dice: es fiel para los que le buscan. Así que yo le pido en esta mañana, y seguimos, Señor, en esta mañana bendiciendo tu santo nombre, Señor, porque es lo que tú nos hablas en tu palabra, que estamos hechos y diseñados para bendecir tu santo nombre, para levantar tu santo nombre sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre bendito, por que seas tú, Señor, en cada lugar, Señor, seas en este lugar, que por medio de esta
situación de esta vía, Señor, sea tu presencia llegando al corazón de los hermanos, a su mente, Señor, a todo su ser, que sientan esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que puedan venir y reconocer que solamente tú eres el creador, que tú eres el hacedor de las cosas, Señor, el que tú permites todas las situaciones, las que nos gustan y las que no nos agradan muchas veces, pero todas dicen que tienen un propósito, Señor. Venimos con ese corazón rendido, Señor, y queremos reconocer tu señorío, queremos reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas. Disponemos nuestros corazones, Señor, disponemos nuestras mentes, Señor, todo nuestro ser. Y venimos, Señor, y queremos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que nos recuerdes, Señor, de que tú, Señor, eres nuestro creador, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú vas a hacer. Sabemos que es un poco de tiempo, Señor, pero vienen cosas grandes para nuestra vida, Señor, para esta nación, Padre Santo. Yo te agradezco, te bendigo por lo que tú estás haciendo ahora en las familias, Señor. Esto no es casualidad lo que ha pasado, Señor, porque tú a través de estas circunstancias, Señor, has limpiado, Señor, nuestra relación contigo. Ya no ha sido, Señor, una relación que ha dependido de actividades, sino que depende de un andar diario, de un clamarte, de orar diariamente contigo, de tener un encuentro contigo, de experimentarte, Señor, cada mañana. Y que en medio de las dificultades nuestra fe sea fortalecida en lo que hizo Cristo Jesús, Señor. Ya en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque ahora tú estás despertando, Señor, a una iglesia que está dormida. Tú estás despertando a un cuerpo de Cristo, Señor, que está dormido, y lo estás alineando a tu corazón, Señor. Gracias, Señor, yo te doy, Padre Santo, porque solamente lo que tú estás haciendo en este tiempo es dándonos más fuerzas, Señor, es recobrando fuerzas para lo que vamos a hacer, para lo que tú ya tienes destinado, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú con cada persona, Señor, en la congregación, que pongas esa hambre de ti, esa hambre de tu presencia, esa hambre, Señor, de un Dios sobrenatural que es un Dios de los imposibles, Señor. Que no solo nuestra relación esté circundada, Señor, por nuestras necesidades, sino realmente la verdadera necesidad que eres tú en nuestras vidas, Señor. Porque ese es el principio, Señor. Cuando tú estás en nuestras vidas, Señor, todo puede pasar, todo puede acontecer, pero tú estás en medio de nosotros y siempre con un propósito, Señor. Gracias, Señor, que en este tiempo nosotros podamos reconocer, Señor, la necesidad no solamente de la presencia de Dios en nosotros, de Jesús, del Espíritu Santo, sino también la necesidad que tú nos impulsas, Señor, a compartir de tu amor, Señor. Primeramente en nuestras casas, después, Señor, en los lugares donde tú nos has puesto, Señor, en cualquier estamento de la sociedad, Señor. Ya sea en nuestros lugares de trabajo, Señor, donde cuando vamos a nuestro trabajo podamos compartir el amor de Dios, Señor. Haznos reales, como dice la Escritura, Señor. De nada nos sirve si nosotros vamos a la palabra y no la practicamos y no la ponemos por obra, Señor. Y esas obras son las que ya tú preparaste de antemano, como dice, Señor, la Escritura. Que somos obra tuya, obra de tus manos, que somos hechura y que somos creados en Cristo Jesús. Y, Señor, y conforme a eso nosotros nos alineamos en esta mañana, Señor, y clamamos tu presencia, Señor. Abrimos, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y dejamos a un lado todas las cosas que muchas veces creemos que son importantes, Señor, pero ahora no hay cosa o no hay Dios más importante que tú, Señor. En esta mañana yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, cada día, como decía la Escritura en Hebreos 10:25, que nos animemos unos con otros para confiar en Dios. Que nuestra confianza esté en el Señor cada día. Que no confiemos en nuestras fuerzas, que no confiemos en nuestras capacidades, que no confiemos muchas veces en lo que Dios ha permitido que nosotros seamos administradores, sino más bien que confiemos no en las criaturas, sino en el Creador. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Y venimos y clamamos y nos fortalecemos en ti, Señor, esta mañana. Y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Que podamos entender, Señor, a través de esta prédica, que es el arrepentimiento, que es esa arma poderosa, pero a la vez que es un regalo de Dios, Señor, que nos da para que nosotros nos alineemos al Señor. Y que no solamente es un lugar donde nosotros nos sintamos mal, sino que nuestras actitudes cambien y regresemos, Señor, a donde tú quieres que estemos, Señor. Que nos alineemos en tu camino, Señor.
Gracias, Padre Santo, Señor, y venimos y sabemos, Señor, que cuando nos acercamos confiadamente, dice esta mañana, nos acercamos confiadamente y en paz. Sentimos esta mañana tu presencia. Espíritu Santo, si tú tocando, Señor, la vida de las personas. Sí, muchas veces como humanos y en la parte natural podemos estar angustiados. Yo te agradezco, te bendigo, Señor, te doy gracias, Señor. Bendigo a cada persona, Señor, que está, Señor, conectada, y aún los que no están conectados y los que se conectarán, Señor. Que seas tú, Señor, porque tú ya tienes los tiempos, Padre Santo. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Levante sus manos en esta mañana y dele gracias. Usted está diseñado para alabar, usted está diseñado para adorar. Muchas veces creemos que tener una relación con Dios es venir y pedir nuestras necesidades, pedir un trabajo, pedir la comida diaria, que restablezca relaciones. Es parte de una vida cristiana. Pero lo primero es darle gracias a Dios por el propósito que Él tiene y que Él ya nos creó en Cristo Jesús. Solamente que usted se ponga a pensar si no hubiera nacido. Pero está aquí y no es casualidad. No es obra de un chistar de dedos o porque el universo se confabuló, no. Es porque Dios quiso y estás con un propósito en esta mañana. Y en el propósito dice que toda la palabra de Dios se nos presenta en todas las posibilidades. Toda la posibilidad de la palabra de Dios viene ahora a nuestra vida y declaramos la bendición de Dios sobre nuestras familias. Ese núcleo que es importante de la sociedad y que hace una nación poderosa. Señor, yo te agradezco. Y Señor, tú has estado hablando y nos has dicho, Señor, que para esta nación tienes grandes cosas, Señor. Es una nación que marcará la pauta en Cristo Jesús. Que el pueblo se levante. Así como, Señor, tú nos muestras ahí en Jeremías, Señor, en el libro de Ezequiel, cuando había ese valle de huesos secos, Señor. Que tal vez nos Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Yo te alabo, te bendigo porque podemos venir confiadamente, Señor. Antes, Señor, como dice tu escritura, venía el sacerdote y era el que venía en nombre del pueblo. Pero ahora, Señor, lo que hizo Cristo Jesús es que nos hizo aceptos, Señor. Rompió esa cortina. Rompió, Señor, y podemos acercarnos, Señor, a tu oportuno socorro, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor. Conoces nuestras cargas, conoces nuestras situaciones, Señor. Y declaramos, Señor, que muchas veces, Señor, queremos negar nuestras situaciones, pero esta mañana nos volvemos vulnerables y decimos que todo lo podemos en ti y te entregamos todas nuestras angustias, todos nuestros temores, todas nuestras debilidades e incluso todas nuestras enfermedades, todo dolor, ya sea del corazón, ya sea de la mente o ya sea de la parte física, Señor, te la entregamos, Señor. Y tú comienzas, Señor, ahora a hacernos ver, Señor, y a tener una nueva expectativa, Señor. Comenzamos a tener una nueva perspectiva de la vida en Cristo Jesús, como tú nos llamas a vivirla a plenitud, en abundancia, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú vas a hacer. Sabemos de que tú eres fiel y justo, que tú eres un Padre amoroso, un Padre proveedor. Y ahora, Señor, tú comienzas, Señor, a mandar a ese Espíritu Santo, Señor, y a llenar nuestros corazones, Señor, a llenarnos de una extraña paz, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, donde usted esté, el ambiente se comienza a cambiar, la atmósfera por la presencia de Dios comienza la transformación. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Bendícenos, Señor. También pedimos, Señor, y te agradecemos por cada ofrenda, Señor, por cada diezmo, Señor, que están, Señor, que implica que las personas no han asistido, Señor, a la iglesia y presencial, Señor, te están obedeciendo, Señor, te están agradando, Señor. Y yo te agradezco por ellas, Señor, y las bendigo, Señor. Bendigo sus manos, Señor. Que seas tú fructificando, porque en este tiempo es como cuando tú dices, Señor, que en los tiempos de escasez, en los tiempos de dificultad, tu mano estará ahí, Señor. Y será, Señor, no solamente para nosotros, sino también para las personas que están alrededor y para poder testificar de que tú no eres un Dios de situaciones,
sino eres un Dios de todo tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, y ahora queremos, Señor, venir y ponerte, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor. Tu palabra sea experimentada, Señor, y tu palabra sea escuchada, Señor. Que tu palabra sea soltada y declarada con poder. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y cada cosa o cada situación que quiera oponerse al enemigo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, todo es atado, Señor. Y lo ponemos fuera en el nombre de Jesús, más ahora lo que dice la Escritura. La palabra de Dios sale de tu boca y hace lo que tú quieres y es enviada para lo que tú ya lo has dispuesto, Señor. Gracias, Señor, que seas tú en esta mañana. Bendiga, Señor, a cada familia, a cada congregante. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Revisa si está grabando. Bueno, mis hermanos, estábamos nosotros, sí, justamente hablando de lo que es las ataduras, las fortalezas, hemos estado hablando, y es importante que entendamos esto, porque ciertamente nosotros podemos ser, sí, espirituales cuando viene Cristo Jesús a nuestras vidas, pero tal vez no siempre va a estar ahí la situación de lo que nosotros somos antes de venir a Cristo Jesús. Hemos tenido situaciones, hemos tenido experiencias que no han sido agradables, y nosotros vemos que la fortaleza o la atadura es la oposición para nuestro diseño original, que más que diseño original es el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios y su voluntad para nuestras vidas. ¿Y cuál es el objetivo? Para que nosotros podamos vivir en la plenitud de nuestra vida cristiana. Y esto va relacionado mucho con nuestra parte emocional, porque nuestra parte emocional es esa parte del alma donde hay los afectos. Ciertamente que cuando viene Cristo Jesús a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Nuestro espíritu comienza a vivir, comienza a alimentarse, porque estaba famélico, o por último estaba dormido. Pero Cristo Jesús viene y nos resucita y comenzamos a experimentar. Pero acuérdese que usted también tiene algo que vino desde su niñez, desde su familia, y ha tenido vivencias, y eso ha marcado su vida. Pero ahí es cuando el enemigo ha tocado su vida a través de situaciones, de problemas y a través de personas. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Cuando nosotros reaccionamos o damos una respuesta a esas situaciones. Ahí es cuando tal vez nos herimos, tal vez cometemos el error de resentirnos o de no perdonar. Entonces ahí comienza nuestra situación a complicarse, pero la Escritura nos habla en Juan 10:10 y nos dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. La plenitud en Cristo es experimentar una vida abundante. Pero también nos habla de que nosotros, cuando llegamos a Cristo, nos volvemos más espirituales, pero no dejamos esa parte emocional. Y podemos nosotros ser personas que seamos espirituales, emocionalmente enfermas. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos una vida plena, hasta que nos podamos ser espirituales, emocionalmente sanos. Y de eso se trata, de poder entregar todas nuestras cosas. Muchas veces queremos huir, o porque somos espirituales, o porque estamos en Cristo Jesús, queremos decir que no tenemos temor, no tenemos miedo, no tenemos vergüenza, y eso es muchas veces querer evitar las cosas y querer tal vez esconder nuestra naturaleza. Pero esa es la oportunidad que nos da el Señor de poder entregar todas esas falencias y que Cristo Jesús las vaya restableciendo, nos vaya restituyendo, y el Espíritu Santo pueda hacernos vivir esa vida en plenitud. El enemigo o ladrón viene a través de circunstancias de la vida, personas, situaciones, y de nuestra respuesta
hacia estas cosas y crea una identidad. Y aquí se produce una espiritualidad, una emocionalmente enferma. Y tiene que ser transformada en una espiritualidad emocionalmente sana. Dios nos hizo personas completas, como dice en Génesis 1:27. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Dice que lo creó a su semejanza, lo creó a su imagen, entonces lo creó pleno. Y nosotros antes de eso, en Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Antes de que venga y ponga y haga el Señor y crea a Adán y Eva, dice que nosotros ya estábamos en Cristo Jesús y vivíamos una vida plena. Incluso la Escritura nos dice que fuimos arrancados de la roca. Y arrancados de la roca quiere decir donde nosotros ya experimentábamos y vivíamos en Cristo Jesús y ya estábamos predestinados a venir acá, estábamos ya escogidos. Y el Señor nos arrancó para que nosotros podamos experimentar y tener una experiencia con Cristo Jesús acá y podamos decidir por Él. Y eso es importante que nosotros entendamos que la vida plena en Cristo es poder ir transformándonos. Es ir cambiando nuestra vida, es ir poniéndonos en el propósito de Dios. Y ahí es cuando todo comienza a tener sentido. Esto abarca lo que yo le digo, la parte espiritual, emocionalmente sana, abarca dimensiones físicas, espirituales, emocionales, intelectuales y sociales. Entonces ahí vemos que nosotros como hombres, sí, estamos insertados en una sociedad y como hombres el Señor nos hizo sociables, nos hizo para que nosotros interactuemos con otras personas y ahí es cuando nosotros podemos también, como dice el segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero nosotros muchas veces cuando estamos enfermos y tenemos esa parte emocional enferma, no dejamos de ser espirituales, pero nuestra manera de actuar es diferente y deja mucho que desear, porque necesita ser transformada por el Espíritu Santo, necesita ser transformada por nosotros mismos, como dice, deshaciéndonos de las ataduras y de las fortalezas. Y yo le quiero decir en esta mañana que es imposible tener una madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. ¿Cómo usted puede llegar a una madurez en la parte espiritual si nosotros estamos hablando de que nuestras actitudes son todavía como de niños? Y eso es lo que quiere el Señor, trabajar en nuestra vida, pero nosotros tenemos que disponer nuestros corazones, tenemos que disponer nuestras actitudes, tenemos que ponerla a los pies del Señor, cada una de las cosas para que Él comience a hacer y a través del Espíritu Santo nos lleve a vivir una plenitud en Él, porque de eso se trata, vivir una experiencia con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, para nosotros poder vivir y poder experimentar. Importante tener una salud emocional, dejar a un lado todas las cosas que supuestamente nos hirieron, que el enemigo utilizó, como dice el ladrón, vino a querer dañar lo que el Señor quiso hacer desde un principio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que esto va a afectar nuestra vida. Y cuando viene el Espíritu Santo y esta combinación de salud emocional y espiritual desatan al Espíritu Santo dentro de nosotros para que a través de la experiencia podamos conocer el poder de una auténtica vida en Cristo Jesús. Entonces ahí nuestra vida cambia, porque no solamente se trata de aprender la Escritura. Sí, es importante el conocimiento. La palabra nos dice que el pueblo muere por falta de conocimiento, pero donde no hay visión, también el pueblo perece. Pero aquí es donde la palabra nos dice que nosotros tenemos que tener una experiencia, algo personal. Y la palabra es para vivirla, es verbo. Y la palabra es Jesús. Y cuando viene Jesús a nuestra vida tiene que comenzar a ser transformada. Nuestras actitudes tienen que comenzar a ser diferentes. Y ahí es donde nosotros vemos nuestros crecimientos y vemos las estaturas. Ahí es cuando nosotros vamos a nuevos niveles y no solamente el experimentar
la estatura en Cristo Jesús es conocer o saber algo de la Escritura, que solamente es conocimiento, pero es poder experimentar. Y cuando nosotros experimentamos y reaccionamos de acuerdo al crecimiento, nuestros valores o nuestra moral va creciendo juntamente con el conocimiento en Cristo Jesús, podemos decir que estamos llegando a una madurez. Siempre vamos a tener que seguir creciendo, seguir madurando, pero no podemos decir que somos maduros espirituales porque los dones de Dios se manifiestan. Esos son dones. Pero acuérdese que nosotros también debemos crecer y nuestras actitudes tienen que ser de acuerdo a lo que el Señor dice y a lo que vamos aprendiendo. Como dice el primer mandamiento, Dios sobre todas las cosas. No habrá un Dios ajeno en tu vida. No habrá otro Dios. Entonces nosotros tenemos que practicar y experimentar. Tenemos que pedirle al Señor que añada fe a nuestro corazón, que añada fe a nuestra vida, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener una experiencia, una convicción. Aunque muchas veces no entiendas, pero cuando viene la convicción de Dios, hace que tú hagas y te alinees al Señor. La espiritualidad emocionalmente sana no tiene que ser con la negación ni con la ilusión, sino con la realidad. Consiste en aceptar la decisión de Dios de hacernos nacer en una familia determinada, en un lugar preciso y en un momento específico de nuestra vida. Ahí es cuando tú comienzas a reconocer y comienzas a sanarte, cuando tú eres una persona que agradeces a Dios y reconoces que Él es la cabeza de todas las cosas. Que así sea que no entiendas o así sea que sea más duro, tú estás experimentando y estás reconociendo que es la cabeza. Y cuando tú dices, Señor, tú eres el primero y tú sabes lo que estás haciendo, todo va a tener un propósito, Señor. Y siempre el propósito de Dios es mucho más alto que el propósito de nosotros. Ahora mismo, en esta pandemia que estamos pasando, no entendemos muchas cosas, pero sí yo puedo decir que realmente estamos mejor que antes. Sí, porque nuestra vida, nuestra perspectiva ha cambiado y tal vez nuestra fe se ha cimentado un poco más, porque sabemos que el hombre es endeble y que el hombre, de acuerdo a las capacidades que le ha dado Dios, no es suficiente, sino que tenemos que confiar en Dios. Y asimismo nosotros vemos a las personas que están ahora tal vez batallando en los hospitales, ahora mismo en esta situación que estamos viviendo, que la mayor parte de ecuatorianos estamos encerrados, estamos tal vez no salimos, no estamos haciendo las actividades normales, estamos confiando en Dios, porque eso nos hace ver lo débiles que somos y que necesitamos de un Dios poderoso. Y no es malo reconocer, no es malo decir, Señor, mira, esta mañana tengo miedo, tengo recelo. Y decir, Señor, ayúdame. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que reconocer, que Él es el ayudador, que nosotros no podemos hacer las cosas ni sentirnos autosuficientes. Y parte de sentirse autosuficiente es parte de una atadura. De decirle, Señor, no necesito nada, yo puedo en mis fuerzas. Y es mejor depositar todas tus fuerzas o la poca fuerza que tú tienes en las manos de Dios. Porque cuando tú le das, es así como cuando ese jovencito le dio a Cristo Jesús y le dijo, ¿qué tenías ahí en el desierto para dar de alimentar a 5,000? Que le dijo, mira, tengo apenas 5 panes y 2 peces. Y le dio, y tal vez esta atadura que tú tienes, o lo que tus temores, tus miedos, tu vergüenza, tu falta de perdón, tal vez esas injusticias que tú viviste, le entregues al Señor en esta mañana. Y le digas, Señor, yo te entrego. Yo reconozco que soy débil. Señor, reconozco que no puedo seguir. Pero Señor, yo te pido que seas tú dándome tu fuerza. Señor, como dice tu palabra, Señor, que vengas y me hagas vivir a plenitud y tu Espíritu Santo llene, Señor, mi parte emocional. Señor, que es importante. Porque yo, en vez de sentir paz, he estado atribulado.
he estado estresado, he estado angustiado, Señor. Pero tu palabra me dice que tú eres la paz, que tú eres el Shalom, y yo vengo y busco esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y justamente nosotros podríamos ver en 2 de Corintios lo que nosotros vemos, y es importante que yo haya hecho este análisis primeramente para saber y enfocarnos en lo que es una atadura, una fortaleza, y cómo nosotros emocionalmente muchas veces son las fuerzas del mal que quieren actuar en contra del propósito de Dios. Y muchas veces a los hombres de Dios o a las personas que han querido estar en el Señor, a hacer el propósito de Dios, vienen estas ataduras. Y usted sabe que todo hombre fue hecho con un propósito, pero el enemigo también tuvo ese propósito de atar, de enceguecer. Y aquí es lo que nos dice, que con el poder que nos da Dios, de esas armas poderosas en Dios, es para impedir que todos, para que el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Entonces nosotros podemos, a través de estas armas espirituales, poder que la palabra sea prosperada, para que llegue esa verdad y esa luz a otras personas que todavía están enceguecidas. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, y esa es parte de las ataduras. Pero aquí nosotros vamos a ver que el Señor nos da armas, y tenemos 5 armas poderosas en Dios. 6 armas poderosas en Dios. Y las vamos a ver. El arma de la verdad. ¿Cuál es esta arma de la verdad? Esto comienza y termina con la verdad. El fundamento de una atadura de pecado es la ausencia o la distorsión de la verdad de Dios. Eso es lo que nosotros no podemos permitir, que la verdad sea a medias, porque la verdad es plena. Cuando nosotros no vamos a la Escritura y no sabemos la Escritura, siempre vamos a tener una distorsión de la verdad y vamos a ser blancos fáciles del enemigo para que él pueda meternos cosas y nosotros desvirtuar la verdad de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que en Juan 14:6 que nos dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Las Escrituras son la verdad de Dios en forma escrita. La Escritura expone y corrige cada área de nuestra vida y nos alinea con la verdad de Dios. Por eso es tan importante ir a la palabra. No solamente para nosotros conocer o saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que hay o qué es lo que pasará. Porque nosotros sabemos que las Escrituras son buenas nuevas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos a la Escritura? Dice que nos expone, y nos expone cómo es, que nos confronta y nos hace ver cómo estamos. No solamente el hecho de decir cómo está tu familia, o cómo está tu esposa, o cómo está tu esposo, o querer echar o pretender echar la culpa a otras personas, sino que la palabra de Dios es positiva, te expone, te confronta y te dice, como es un espejo, y te dice, mira cómo tú estás. Y luego no solamente que te expone y te manifiesta y te revela tu situación, sino que te corrige en cada área de tu vida. ¿Y qué dice? Y esto hace que nos alineemos a Dios. Y es por eso que debemos saturarnos de las Escrituras. ¿Y qué es saturarse de la Escritura? Miren, no solamente es leer, no es solamente escuchar, es enseñar, es meditar y memorizar la Escritura. Tenemos que estar saturados. Y es por eso que el enemigo muchas veces ataca. Y no es solamente el de escuchar, es importante, dice la fe como viene por medio del escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo Jesús, ¿no es cierto? El escuchar, pero no solamente es el escuchar, porque eso fortalece nuestra fe en Cristo Jesús, pero también tenemos que leer, tenemos que enseñar, tenemos que meditar y memorizar. Cuando tú enseñas la palabra, tú estás soltando la palabra, estás declarando la palabra de Dios, estás dando de lo que tú estás saturado. Entonces es importante que nosotros cada mañana, cada día, nosotros meditemos en la palabra. Que podamos ir a leer la palabra, escuchar, porque es una arma poderosa, porque eso afirmará nuestra verdad en Cristo Jesús y nos dará la identidad. Entonces el enemigo querrá decir cosas, personas a través de circunstancias querrán decirnos lo contrario, pero cuando tú sabes la verdad, tu vida está parada en la verdad, no hará nada ni nadie que te haga mover de esa verdad que es Cristo Jesús.
Entonces, esa es una de las armas que tienes que utilizar. Nosotros muchas veces vamos a Efesios 6:10 y ¿qué es lo que nos recuerda la palabra? La espada del Espíritu, la espada de la palabra, nos habla la Escritura. Entonces tenemos que hacer este tipo de cosas. Ahora viene otra segunda arma que tenemos, que es el arma de la autoridad de Jesús. Nada puede pararse a la autoridad de Jesús. Esta autoridad es completamente nuestra, solo necesitamos caminar en fe. Necesitamos adueñarnos en fe de que la autoridad de Cristo Jesús, cuando Él viene a nuestra vida, comienza a marcar una pauta. Y es poderoso y nada puede. Por eso dice que todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, cuando atamos en el nombre o desatado en el cielo o en la tierra, exactamente. Entonces nosotros venimos en ese nombre, venimos en la autoridad de Cristo Jesús. Y cuando nosotros venimos a través de esta autoridad, podemos desatar lo que nos está atando. Podemos derribar las fortalezas. Podemos derribar ese orgullo que no nos permite conocer a Dios. Acuérdate que eso es una de las cosas que seguimos trabajando en nuestras vidas. Es nuestro orgullo, ese gran tonto yo que queremos seguir adelante y queremos persistir en que nosotros hacemos las cosas bien. Y que muchas veces estamos diciendo, Señor, tú no necesitas estar con nosotros, porque yo lo hago. Más bien es sentirse vulnerable y decir, cada vez hay mejor cosas que hacer. Y las podemos hacer mejor en Cristo Jesús. La tercera arma es el arrepentimiento. Esto es súper importante, el arrepentimiento, porque nosotros muchas veces creemos que el arrepentimiento es hacernos sentir mal o que nosotros podamos tener vergüenza. Cuando alguien dice, arrepiéntete de tus caminos. ¿Se imagina cuando estaba Juan el Bautista abriendo camino? Él vino con ese diseño original, el abrir camino para el Rey. Y de una u otra manera nosotros también estamos abriendo camino para el Rey, para su segunda venida. Tenemos que cantar y hablar y nosotros decirnos primeramente, arrepintámonos de nuestros malos caminos. Y muchas veces el enemigo dice, mira, te están juzgando. El enemigo viene a través de situaciones y te dice, mira, que estos se creen mejor. No, sino que tú puedas reconocer que el arrepentimiento es la gracia de Dios, es un privilegio y es un regalo, en el cual nosotros podemos decirle al Señor que cambie nuestra manera de caminar, que incluso que el Señor nos devuelva al verdadero camino, que incluso que a través de estas cosas nosotros podamos reconocer la necesidad de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esta mañana es una oportunidad para derribar cada una de las cosas. Yo quiero hacerte acuerdo que vivimos en una batalla espiritual. Y el enemigo quiere cada vez y siempre levantar fortalezas. Quiere ponerte el pie. Quiere decirte que no vales. Y quiere decirte que estás aquí de pura suerte. Pero el Señor te está diciendo, y el Espíritu Santo, que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Que tenemos, nuestra vida tiene un propósito. Y es un propósito mucho más grande del que tú piensas. Es un propósito para dar vida, para dar luz, para dar amor. Y es lo que decíamos, porque estamos aquí para marcar una diferencia en Cristo Jesús, no para nosotros, pero no para nuestro orgullo, sino para que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Y esta es una arma poderosa, tan poderosa que Satanás no tiene nada en su arsenal que pueda pararse en contra de. Nada. Cuando tú vienes y te arrepientes, estás yendo a los pies de Cristo. Y ahí nadie te puede tocar. Ahí es donde Dios, el Señor te levanta y te dice, eres mi hijo. Y así mismo como habla la Escritura, ahí cuando nosotros estábamos, cuando tal vez estábamos como ese hombre, como ese hijo pródigo, malgastando nuestra vida, malgastando nuestro cuerpo, malgastando nuestra mente, malgastando nuestras emociones e incluso malgastando lo que Dios nos había dado. El Señor nos hace volver en sí. Claro que vamos a tener un cierto tipo de vergüenza, pero no nos va a importar y le vamos a decir, Señor, ven a mi vida. No me importa donde tú me pongas, pero yo sé, Señor, que tú me vas a limpiar. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor no nos va a recriminar, ni siquiera nos va a juzgar, sino que nos va a levantar.
Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que esto es un privilegio. Cada mañana podemos arrepentirnos de nuestro caminar. Cada mañana podemos venir a donde el Señor, a los pies, y Él nos puede levantar según su misericordia. Y podemos sentir la gracia y la misericordia de Dios cada mañana. Y el enemigo no nos podrá tocar. Porque contra eso y tal vez la atadura que nos estaba atando y no nos permitía caminar en el propósito de Dios, va a ser deshecha. Porque ahí es donde el arrepentimiento comienza a fluir y nos comienza a poner en el propósito de Dios. La cuarta arma es el perdón. El perdón es una espada de doble filo. Algunas veces debemos conceder perdón a las personas que han hecho algo en contra de nosotros y por las injusticias que hemos sufrido. Otras veces necesitamos pedir perdón a Dios y a otras personas porque hemos pecado en contra de ellas. Y no solamente pecar en contra de ellas quiere decir hacerles mal, porque la palabra me enseña que pecamos de obra, de palabra, de pensamiento y omisión. Muchas veces pensamos mal de una situación o pensamos mal de una persona. El mismo hecho que con nosotros el día de mañana estamos pensando que va a acontecer algo negativo o que va a pasar algo malo, estamos pecando en contra de Dios, porque la palabra me dice que cada día tiene nuevas misericordias, cada mañana. Y tenemos que estar preparados, y pese a que no querramos disfrutar ese día o que no podamos ver lo que nosotros queremos, no quiere decir que Dios no está derramando su misericordia. Y muchas veces nuestras actitudes, nuestra obra, nuestro actuar, nuestro pensamiento y la omisión va en contra de Dios, porque le omitimos a Él, le ignoramos. Nuestro pensamiento es muy pequeño y a veces consideramos ese pensamiento, y como dice la Escritura, el pensamiento del hombre tal es él. Ciertamente, pero hoy el Señor vino a cambiarnos, vino a transformarnos y vino a expandirnos. Y es cuando esa arma del perdón comienza a fluir, cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas. Muchas veces aquí nosotros siempre decimos, pero si no me ha pedido perdón, ¿cómo lo voy a perdonar? No, tú tienes que dejarlo ir. Las circunstancias de la vida, las situaciones o las cosas que no se hicieron. Muchas veces estamos tan enojados con nuestros padres y estamos tan atados que pese a que andamos en Cristo Jesús, no vemos la plenitud. ¿Por qué? Porque todavía estamos con resentimientos, porque todavía estamos con falta de perdón. Porque eso es lo que está taponando las bendiciones de Dios. Pero cuando tú vienes y dices, Señor, vienes, incluso si tus padres, muchas veces las personas que te hicieron daño ya pasaron a una vida, a otra vida, tú tendrías que venir y perdonarlas o pedirlas perdón. Ahí es cuando tú dejas ir las cosas y el Señor comienza la manifestación plena de tu espiritualidad emocionalmente sana, comienza a restaurar. Y eso es importante que entendamos el arma del perdón. Hay otra arma que es la quinta, que es el arma de orar y declarar la palabra. Mire, es importante que nosotros, el orar va mucho más allá de poder pedir, de poder decir, Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, bendíceme a mí, bendice mi negocio, bendice mi lugar, bendice mi caminar, donde yo vaya, bendíceme. No, el orar es alinearse y hablar el lenguaje de Dios. Es por eso que dice la Escritura, y es real, que cuando oramos es limitado. Nuestro lenguaje es limitado, pero dice que el Señor nos ayuda a nuestras debilidades y el Espíritu Santo pide como conviene. Y entramos con sonidos indecibles a pedirle y a clamarle al Señor. Nuestro espíritu sabe cómo pedir porque se alinea al Espíritu Santo. Pero ya no se trata de ti, la oración ya no es de ti, ya no es de tu esfera, sino es de la esfera que va más allá de las cosas de Dios. Cuando van a los propósitos de Dios, y eso es un arma poderosa. Y cuando tú declaras la palabra, cuando tú declaras y dices que este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. Puedes haber estado triste, puedes haber pasado tantas cosas, pero si este es el día que hizo el Señor, pues el Señor te dice que te alegres y estás declarando. Y la primera persona que escucha las declaraciones,
Cuando tú estás lleno y estás saturado de la palabra, eres tú. Cuando tú vas al espejo y tú comienzas de la mañana y antes de cualquier cosa y comienzas a ver las partes negativas o lo que va a pasar o los temores, tú dices, soy un hijo de Dios, creado para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Y gracias, Señor, porque tus propósitos son más grandes que mis propósitos, Señor. Gracias, Señor. Y ahí tú puedes comenzar a recitar y puedes comenzar a declarar la palabra. Y tú sabes que la palabra tiene poder. Porque todos nosotros vemos en ambiente espiritual hay transacciones. Así como hay transacciones en la parte comercial y afectan nuestra vida, también hay transacciones en la parte espiritual. Cuando tú has hecho y haces una declaración, cuando la primera declaración vino a tu vida para tú pasar de muerte a vida, es cuando aceptaste a Cristo Jesús y le dijiste, Señor, yo te acepto. Hubo una transferencia, hubo una transacción en el campo espiritual que tú no lo has entendido y tú no lo entendiste. Pero ¿sabes qué? Fue una transferencia, fue una transacción de muerte a vida. Vino la vida espiritual, no solamente de Cristo Jesús. Vino el poder de resurrección del Espíritu Santo, ese poder de resurrección que levantó a Cristo Jesús. Y vino toda la palabra creativa de Dios para tu vida. Porque tú con la palabra de Dios tiene creación. Amén. Y eso es importante que nosotros entendamos cuando declaramos. Las palabras habladas son muy poderosas. Y es así como la palabra nos enseña que la vida y la muerte están en nuestra boca. Esta mañana yo no sé qué arma vas a utilizar. Esta mañana es que tú declares en tu vida bendición, declares en tu vida luz, declares en tu vida vida, declares en tu vida que hay un Jesús que murió por ti y estás hecho para hacer grandes cosas. Aleluya. Y nosotros vemos cuando oramos y declaramos alguna cosa en fe y convicción, una transacción espiritual ocurre. Cuando hablamos o hacemos una declaración en la autoridad de Jesús, que está basada en la verdad de Dios, una transacción espiritual poderosa ocurre. Tú no lo puedes ver, pero en ambiente espiritual el Señor va a hacer que eso se cumpla. Porque dice la Escritura que todo lo que no vemos, todo lo que vemos está fundamentado en lo que no vemos. Y es una realidad, mis hermanos. Nosotros estamos hechos aquí para andar en los propósitos de Dios. No en los propósitos que yo quiero y para que Dios me sirva, sino yo servirle a Dios. Y es importante que entendamos, es que el destruir ataduras es acerca de una condición de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Tenemos un corazón de humildad, tenemos que tener un corazón de sumisión, un corazón de confesión y arrepentimiento, un corazón de agresiva resistencia al diablo y también la promesa que Él huirá. Y esto lo podemos ver en Santiago del 4 al 9, como dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Y es importante que entendamos esto, porque muchas veces nosotros no nos sometemos a Dios, queremos seguir viviendo una vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos y a nuestra satisfacción. Pero es importante que nosotros en esta mañana entendamos que lo que tenemos que hacer es tener ese corazón de humildad, de reconocer la necesidad, de someternos a Dios. Y someterse a Dios quiere decir, Señor, yo te necesito, yo quiero ser obediente a ti, quiero hacer tu voluntad. Y la voluntad de Dios es mucho más alta y la voluntad de Dios no está dada en lo que tú quieres, sino en lo que Dios quiere para ti. Y eso es importante que entendamos. Y para nosotros en esta mañana terminar, es importante que hagamos algo. Y yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta mañana y que pueda decirle, Señor, yo me arrepiento. ¿Y qué quiere decir arrepentirse? Son 3 pasos. Parar de pecar y confesar tu pecado. Tornarte de tu pecado y hacer lo opuesto. Eso lo vemos en Efesios 4, del 25 al 31. Que el que robaba deje de robar, dice, y comience a trabajar. ¿Para qué? Para poder ser bendición para los que necesitan.
Y eso es lo que debemos hacer en esta mañana, esas armas poderosas en Dios, que comiencen a trabajar cuando nos alineamos. Porque las armas poderosas en Dios no trabajan si no te alineas al Espíritu Santo, si no te alineas a Jesús, si no te alineas a lo que dice Él es el camino y la verdad y la vida. Que esta mañana sea el Espíritu Santo, como dice la Escritura, que sea esas fuentes de agua viva que fluyan desde tu vientre y que sea saturado. Y no solamente saturado, porque da la peculiaridad y la particularidad cuando tú estás lleno de la palabra, comienza a desbordar y comienza a bendecir y comienza a cambiar las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra. Porque eso es lo que es la palabra de fe en el Hijo de Dios. Que Él cambió toda circunstancia. Claro, todos dijeron tal vez Él moría y Él perdió. Pero Él a través de esa pérdida ganó y ganó al mundo. Así que démosle gracias. La arma número 6. No, repite todas las armas. Las armas, vamos solamente a ver cuáles son las armas para que usted se acuerde y anote. El arma de la verdad, que es la palabra de Dios. El arma de la autoridad, que es la segunda, de Jesús. La tercera es el arma del arrepentimiento. La cuarta es el arma del perdón. La quinta es el arma de orar y declarar la palabra. Y la sexta es el arma de una vida sumisa y obediente. Tenemos 6 armas que son poderosas. Y si usted se pone a ver con Efesios 6, van a coordinar. Porque todo se complementa en el Señor. Así que comencemos a experimentar. No queramos ver ni lo utilicemos al Señor para que nuestra vida sea plena en el campo físico o sea plena en el campo económico. No. Primeramente lo espiritual. Espirituales, emocionalmente sanos. Que así como maduremos en la parte espiritual, maduremos en nuestra parte emocional. Seamos maduros y no niños. Que incluso, que pese a que haya situaciones que nos ofendan, seguir adelante. Perdonarles, tener una actitud, decirle: Señor, ayúdame a cubrir mi corazón. Porque dice tu palabra que cuide mi corazón, porque de toda cosa guardada cuide mi corazón, porque de él mana la vida. Y eso es cuando estamos sanos, cuando la palabra está llena y fluye en nuestras vidas. Así que démosle gracias al Señor en esta mañana. Levante sus manos y vamos a darle gracias y decirle: gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que tú me estás llamando, Señor, a un caminar diferente. Yo me arrepiento de haber caminado a mi manera y en mis caminos, Señor. Yo reconozco mi necesidad de estar en el camino que es verdadero, que es el camino de Jesús, que es ese camino de verdad y es el camino de vida, Señor. Yo te pido, cambia mi caminar. Ayúdame, Señor, a cumplir tu propósito, Señor. Señor, a tornarme, Padre Santo, de mi vida, que no tiene sentido, sino a una vida plena y abundante, Señor. Y sobre todo, Señor, a lo que tú me dices, hacer lo opuesto. Señor, mientras si yo quiero algo, Señor, que yo quiera lo que tú quieres, Señor. Que si yo antes caminaba y tenía pies presurosos y pensamientos presurosos al pecado, que ahora tenga pies y esferas, Señor. Tú puedes tocar mi cuerpo, tú puedes tocar mi mente, tú puedes tocar mi espíritu, Señor. Todo mi ser es tuyo, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y ahora, conforme a la declaración que tú me hablas en la palabra, Señor, yo me alineo a ti y tengo una nueva perspectiva de vida en Cristo Jesús, Señor. Todas las cosas, como dice la Escritura, de modo que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas, Señor. Tú me haces una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, porque nos das armas poderosas. Señor, no solamente para derribar fortalezas, sino para vivir una plena vida en ti, Señor. Gracias, Señor. Yo bendigo, te alabo, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, yo bendigo a mi hija, Señor, amén, que cumple sus años. Amén. Sí. Ella nació hace 29 años, Señor. Fue un regalo que tú nos diste, Señor, y apreciamos cada uno de esos hijos que tú nos has dado, Señor, de esas hijas. Pero esta hija, Señor, fue la primera, la que abrió matriz, Señor.
Bendícela, Señor, prospera sus caminos. Pero ante todo, Señor, guarda su corazón en Cristo Jesús, Señor. Bendícela, Señor, porque tu palabra me dice que está hecha para bendición, Señor, y así yo lo creo, Señor. Prospera sus caminos y haz que ella pueda crecer aún más en ti, Señor. Nuevos niveles, Señor, de revelación. Gracias, Señor, y así mismo para las personas que cumplen años en la congregación. Señor, seas tú bendiciéndolas, Señor. Bendice, Señor, que los padres de familia se levanten, los sacerdotes, y como dice, que cuando Dios escuche esas bendiciones, así yo lo haré, dice. Eso nos habla la Escritura en Números 6:24, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos nuestras familias, bendecimos a cada familia de la congregación, bendecimos a los hijos de la congregación, Señor. Señor, y esperamos ese día, Señor, como dice, el día se acerca y es el día en que se van a levantar y van a brillar como nunca antes lo han hecho, Señor, con tu luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.